al inicio. El día de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el tema que dejamos en la clase anterior. Siempre estábamos hablando de diferenciación y estábamos utilizando algunas propiedades o teoremas que habíamos enunciado, que teníamos en una presentación ahí. Esas propiedades, esos teoremas, pues vamos a utilizarlos para poder resolver algunos problemas que tenemos aquí. Vamos a ilustrar cómo es que se utilizan. Ya dimos, ya dimos un ejemplo, pero hay más de una propiedad o más de un teorema y pues queremos utilizar la mayoría de estos o utilizarlos todos. Así que vamos a elegir un problema de una lista que vamos a presentar aquí y vamos a proceder a resolverlo. ¿Qué problema vamos a elegir? Pues siempre vamos a estar trabajando en este caso con el libro de Layton en esta oportunidad. Entonces vamos con estos ejercicios. Vamos a elegir el ejercicio 20. Ahora, siempre lo que se nos pide es la derivada de esta expresión. Entonces, este es el ejercicio que vamos a trabajar. Vamos a decir acá, este es nuestro primer ejemplo para esta clase, sería el ejemplo 1. Ahora, en este ejemplo 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver. Como decíamos, tenemos o vamos a tomar esta función. Eh, Vamos a decir, sea g de x igual a esto de aquí. Entonces decimos acá, sea g de x igual a 2x al cuadrado más 5 multiplicado por 4x menos 1. Ahora, ¿qué vamos a pedir? Vamos a decir, encuentre la derivada de g de x con respecto a x. Entonces, esto es lo que estamos pidiendo. Ahora vamos con la solución. Para la solución, ¿qué vamos a hacer? Bueno, para esta parte hay que tomar en cuenta, pues, que vamos a tener lo siguiente. Hay que considerar que tenemos en esta parte, vamos a ver, tenemos algunas propiedades. Entonces tenemos que hacer memoria de ellos, tenemos que irnos aquí y ver cuál es la forma que tiene esta función y cuál sería pues la regla, la propiedad o el teorema que tendríamos que aplicar para poder resolver este problema. En este caso, fijémonos que tenemos multiplicando a una función por otra. Entonces podríamos decir que este es el caso, ¿verdad? Bueno, decimos que este es el caso. Tenemos una función f multiplicando otra función g. Entonces, vean este teorema. Así que nos vamos a dejar guiar por este teorema y vamos a decir, bueno, aquí tengo este producto. Entonces, yo quiero derivar este producto. Así que vámonos aquí y decimos, bien, tengo la derivada de g de x. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Bueno, vámonos aquí y la derivada con respecto a x, ¿cierto? Entonces vamos a resolver este problema. Entonces sería la derivada de esto con respecto a x.
¿A qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a la derivada pues, de este producto que nosotros tenemos aquí. Lo voy a poner entre corchetes para indicar que estamos derivando toda esta expresión que está dentro de los corchetes. Entonces estamos derivando todo esto. Estamos derivando este producto. Bien, entonces aquí hay varias maneras de proceder. Una de ellas, que sería como que la más, pues, tediosa, sería, bueno, ¿qué tal si yo hago el producto de todo esto? ¿Cómo así? Bueno, ¿qué tal si nosotros venimos y empezamos a desarrollar esta multiplicación? Entonces, eh, ¿qué hacemos? Hacemos primero por segundo, luego segundo por primero, segundo por segundo, y hacemos ese proceso, pues sería válido, ¿verdad? No habría ningún problema en realizar esa operatoria ahí. No hay ningún problema, se puede hacer y estaría bien hecho, ¿verdad? No es un mal camino. Ahora, lo que pasa es que si tenemos propiedades que nos van a ahorrar el trabajo, ¿por qué no utilizarlas, verdad? Vean que aquí yo puedo aplicar este teorema, que es la regla de diferenciación para el producto, y acá me quedaría, bueno, aquí identifiquemos quiénes serían mis funciones. Esta función de acá es como que yo tenga a alguna función a la que voy a llamar f. Entonces, esta de acá es como que yo tenga, lo voy a hacer aquí, es como que yo tenga f de x. Bien, esta que yo tengo aquí, por otro lado, es como que si fuera mi g de x. Entonces ahí tengo esas dos funciones y están siendo o se están multiplicando. Entonces empecemos por ahí, identificar que esta es como una función, esta es otra y se están multiplicando. Bueno, luego de ello, aprovecho que en este caso conozco este teorema y digo, ah, bien, entonces sería la derivada del primero. ¿Quién es el primero? Pues el primero es 2x al cuadrado más 5. O sea, derivo esto, lo voy a colocar todo entre corchetes para indicar que solo eso estoy derivando, porque a veces pues uno tiende a confundirse. Entonces voy a colocar todo esto entre corchetes para indicar que esta derivada solo la estoy aplicando a esta función. Entonces, vámonos aquí. Permítanme, vamos a ver. Luego de eso, la derivada del primero por el segundo sería 4 por x menos 1. Ahora, lo que hicimos acá es derivada del primero por el segundo más derivada del segundo por el primero. Entonces acá vamos a derivar la segunda expresión que tenemos aquí, o la segunda función, como queramos llamarlo. Y aquí me quedaría la derivada de esto con respecto a x. Entonces me queda esto de acá. Luego multiplico esto por la derivada del segundo por el primero, o sea, por esta expresión que es 2x al cuadrado más 5. Ahora, ¿qué hacemos? Pues vamos a trabajar con lo que tenemos entre corchetes. Recordemos que la derivada tiene esa propiedad de linealidad, eso significa que podemos distribuirla. Entonces aquí puedo distribuir esto, puedo distribuir esta derivada aquí, y acá también, por supuesto, en este caso puedo distribuir esta derivada. Entonces la distribuyo y me queda lo siguiente, me quedaría aquí la derivada de 2x al cuadrado. Entonces ahí me queda eso de ahí, la derivada
de 2x al cuadrado con respecto a x. Entonces ahí me queda con respecto a x. Más la derivada de 5 con respecto a x. Entonces aquí con respecto a x. Bueno, recordemos que esto está multiplicando, ¿verdad? A esta expresión, a ese término. Entonces está multiplicando a 4 por x menos 1. O sea, todo eso está siendo multiplicado. Luego a esto le sumamos. Aquí hay que hacer memoria. También estamos multiplicando. La derivada aquí sería de 4x con respecto a x menos la derivada de 1 con respecto a x. Y acá esto multiplicado por 2x al cuadrado más 5. Bien, ahora hay que notar lo siguiente. La derivada de una constante es igual a 0. Esta es una constante, por tanto su derivada sería 0. Y esta también es una constante, por lo cual también su derivada sería 0. Entonces, esta derivada es 0 y esta derivada es 0. No es algo que nos estemos inventando, ¿verdad? Justamente es un teorema, este que podemos ver aquí, ¿verdad? Este de acá, si tenemos una constante, su derivada va a ser 0. Así que lo estamos aplicando acá. 5 es una constante, 1 también es una constante. Luego de ello, ¿qué hacemos? Bueno, podemos sacar, vamos a ver si lo colocamos aquí, ese teorema, que es si vamos a llamarle h de x igual a c, entonces, vamos a ver acá. H' de x igual a 0. Bueno, ahí tenemos, esa sería pues la propiedad, sería h' de x igual a 0, o sea, la derivada de una constante es igual a 0. Entonces ahí lo tenemos. Este signo es un símbolo lógico que significa entonces, entonces eso es lo que significa esta flechita de acá. Bueno, así que esta C es una constante y bueno, a eso es lo que sucede. Por eso podemos hacer lo siguiente. Luego de ello, ¿qué pasa? Bueno, sabemos por tanto que esto es 0. Ahora, si sumamos 0, bueno, es como que estemos sumando nada, pero por otro lado podemos sacar esto como constante, podemos sacar el 2 como constante y me queda la derivada de x al cuadrado con respecto a x más 0, porque bueno, ya sabemos que eso es 0. Aquí sería 4x menos 1 más, y acá tenemos, podemos sacar el 4 hacia afuera por la derivada de x con respecto a x menos 0 y todo esto multiplicado por 2x al cuadrado más 5. Bueno, esto también se debe a, a un teorema que nosotros tenemos, que es que si h de x es igual a, digamos, a una constante c multiplicada por alguna función a la que podríamos llamar, para no entrar aquí bueno, vamos a hacerlo con f de x. Si esto sucede, entonces va a pasar que la derivada de h va a ser igual a c por la derivada de f. Entonces, esto es algo que tenemos nosotros, es un teorema. Lo podemos encontrar en las diapositivas que les envié. Entonces ahí podemos encontrar este teorema. Se encuentra justamente aquí, ¿verdad? Este teorema, eso es lo que me dice. Entonces yo puedo sacar a esta c como constante cuando estoy derivando. Y eso es lo que hicimos aquí.
Entonces me quedó solo la derivada de esto. Bueno, ahora continuemos. Bueno, ahora que estamos sumando aquí 0 y aquí lo estoy restando, entonces es como que estemos sumando o restando absolutamente nada. Recordemos, el 0 es la identidad aditiva. Entonces aquí, esto sería lo siguiente, esto sería igual a, permítanme acá, sería igual, vamos a ver, sería igual a 2x, sería igual a 2 por 2x, y esto multiplicando a 4x menos 1. Ahora eso le sumamos, pues en este caso, 4 por 1. Y acá tenemos 2x al cuadrado más 5. Bueno, ahora, ¿qué pasó aquí? Bueno, esto sucede debido a un teorema. Resulta que la derivada de x a la n con respecto a x es igual a, aquí bajamos este n y nos quedaría acá x a la n menos 1. Ese es el caso. Así que vamos a hacerlo como una observación al final, pero eso es lo que nos quedaría. Vamos a explicar por qué. Entonces aquí me queda 2 por 2, 4, 4x por 4x menos 1. Y acá más 4 por 1 es 4 por 2x al cuadrado más 5. Bien, ahora esto de acá es lo siguiente. Podemos distribuir aquí este 4x, lo distribuimos término a término. Distribuyo esto aquí, esto acá. Esto me queda igual a 16x al cuadrado menos 4 por x más, acá tenemos 8x al cuadrado más 4 por 5 es 20. Después de esto podemos sumar los términos semejantes, que son, bueno, 18 sería 24x al cuadrado menos 4x más 20. Y ahí tendríamos, eso sería el resultado. Bueno, ahí lo tenemos. Ahora, como observación vamos a notar lo siguiente. Esta es una observación. Bueno, venimos nosotros y decimos, bien, tengo la derivada de x al cuadrado con respecto a x. Según esta fórmula, lo que tengo que hacer aquí es lo siguiente. Bajo este exponente, lo saco hacia afuera, me queda 2, me quedaría a x al cuadrado menos 1 aquí. Después me queda aquí 2 por x a la 2 menos 1 es 1. Y eso me queda acá 2 por x. Eso explica este 2x de acá, porque pudimos pasar de esta expresión a esta que podemos observar aquí. Se debe a esta propiedad y pues vemos cómo es que funciona este teorema, ¿verdad? Ahora vamos con el otro caso. ¿Qué pasa cuando tenemos la derivada de x con respecto a x? Bueno, en este caso sucede lo siguiente. Sucede que sería, aquí es como que si tuviese un exponente 1, ¿cierto? Entonces acá es como que si el exponente fuera 1, puedo sacar ese 1 hacia afuera por la propiedad, entonces aquí es 1
por x a la 1 menos 1. Entonces me queda, por tanto, aquí 1 por x a la 0. Ahora, todo número elevado a la 0, exceptuando 0, ¿verdad? Es 1. De ese modo, yo ya sé que esto de acá me queda 1 por x a la 0 es 1, siempre y cuando x sea distinto de 0. Y después de eso, 1 por 1 es 1. Así que la derivada de x es igual a 1 y la derivada de x al cuadrado es igual a 2 por x. Eso explica el por qué aquí me quedó 2 por x y aquí solamente me quedó 1. Bueno, y eso explica esta parte, cómo pasamos del paso anterior hacia este. Luego lo demás ya es un poco más fácil de digerir, es álgebra básica, ¿verdad? Tenemos acá la multiplicación de estos términos y así es como lo obtenemos. Bueno. Entonces tenemos esto. Por otro lado, otra forma de resolver este problema que no es una forma muy recomendada es la siguiente. Entonces, por otro lado, tenemos lo siguiente. Podríamos resolverlo de esta manera. El problema que tenemos nosotros aquí es el siguiente. Tenemos, bueno, tenemos 2, vamos a ver, 2x a la 4 más 5 por 4x menos 1. Entonces, por otro lado, tenemos 2x al cuadrado más 5 por 4x menos 1. Bien, lo tenemos ahí. Ahora, ¿qué hacemos acá? Bueno, acá podemos distribuir, podemos multiplicar. Aquí pues no es nada que no hayamos visto, es un proceso meramente algebraico que es multiplicar primero por primero, primero por segundo, luego segundo por primero, segundo por segundo. Eso es lo que se hace para obtener luego lo siguiente. Entonces sería 2 por 4 es 8. X al cuadrado por x es x al cubo. Luego, más por menos es menos. Bueno, hasta ahí estamos bien. Menos. Aquí sería 2x al cuadrado. Luego sería más. Aquí sería 5 por 4, que es 20x. Y luego más por menos menos, menos 5. Bueno, ahí lo tenemos. Y ya obtenido esto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, derivemos esto que vemos aquí. Entonces, recordemos que lo que tenemos acá es la función g de x. Esto es justamente g de x. Entonces, lo podemos ver así. Esto es g de x, nada más ni nada menos. Aquí lo que hicimos fue simplemente expandirlo. Entonces, cuando nosotros derivamos luego la derivada de g de x, es como que estemos derivando pues esta expresión de aquí, porque son justamente iguales. Entonces, si yo derivo esa expresión, me quedaría la derivada de 8x al cubo menos 2x al cuadrado más 20x menos 5. Entonces, aquí puedo aprovechar la propiedad de linealidad de la derivada y distribuir, ¿verdad? Término a término acá. Se distribuye entre cada término que estamos observando, que son justamente estos cuatro que podemos apreciar aquí. Vamos a ver. Entonces hacemos esto y al distribuir nos quedaría lo siguiente. Me quedaría la derivada de 8x al cubo con respecto a x menos la derivada de 2x al cuadrado con respecto a x más la derivada de 20x
con respecto a x menos la derivada de 5 con respecto a x. Ahora, aquí tendríamos que aplicar pues estos teoremas. El primero es que la derivada de una constante es igual a cero, entonces esta es una constante, ya lo sabemos, por lo tanto su derivada sería cero, ya, ya sabemos esto. Por otro lado, pues aquí hay otro teorema que podríamos aplicar, entonces aquí sería, saco el 8, me queda la derivada de x al cubo con respecto a x, menos, aquí saco el 2, me queda la derivada de x al cuadrado con respecto a x. Aquí pues saco el 20, me quedaría la derivada de x con respecto a x. Y acá me queda menos cero. Esto por lo que mencionamos anteriormente, que si yo tengo h de x igual a c, entonces lo que va a pasar es que h' de x va a ser igual a cero. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, pues veamos que tengo otra propiedad que me va a ayudar a resolver este problema. La otra propiedad, pues, es que la derivada de x a la n con respecto a x es igual a, aquí sacamos n y me quedaría x a la n menos 1. Bueno, ahí me queda eso. Aquí, ¿qué pasa? Esto se volvería 8 por 3x al cuadrado. Recordemos, aquí lo que pasa es que el 3 sale aquí afuera y se le restaría un 1 a este exponente, ¿verdad? Entonces me queda 3 menos 1 es 2. Menos, acá me quedaría 2x más 20 por 1. Eso ya lo explicamos en la parte anterior y así es como me quedaría. Ahora, 8 por 3 es 24, así que acá me quedaría 24x al cuadrado. Vámonos aquí. Y acá me quedaría 24x al cuadrado eh, menos 4x más 20. Entonces, eso es lo que me queda aquí. Eso es lo que me quedaría. Me queda esta expresión que estamos observando. Veamos que justamente lo que nos quedó aquí, 24x al cuadrado menos 4x más 20. Entonces, llegamos al mismo resultado, pero el proceso fue un tanto distinto, fue diferente. Entonces, ¿qué pasa? Sucede que hay ocasiones en las cuales tenemos pues expresiones que son mucho más complicadas de multiplicar. Por ejemplo, si tuviésemos acá una expresión que tiene tres términos y acá otra que tiene tres términos, nos sería mucho más difícil efectuar la multiplicación. En dicho caso, pues sería más conveniente utilizar el teorema que acabamos de utilizar al inicio de este ejemplo. Entonces, este teorema nos ayuda en muchas ocasiones a minimizar nuestro esfuerzo para poder encontrar la derivada. Así que eso es lo que habría que hacer. Ahora, vamos a proseguir con otro ejemplo. Vamos a seleccionar otro problema para ver cómo le damos solución. Y bueno, vamos a seleccionar alguno acá. Bueno, acá tenemos algunos cuya notación varía. Consejo, ¿verdad? Que debemos seguir, tanto ustedes como yo, es no encariñarlos con la variable x. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las cuales la variable cambia un poco, es distinta, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo donde la variable ya no es nuestra variable pues x, sino que se convierte aquí la variable y, la que vamos a utilizar. Ahora, para cambiar de notación, utilicemos este problema. En este problema, aquí lo que se nos pide es calcular la derivada aplicando los teoremas de esta sección. Y bueno, de los ejercicios 25 a 30, apoye la respuesta trazando en la graficadora la gráfica de su respuesta y de la derivada numérica en X
en el mismo rectángulo de intersección. Bueno, quiero aclarar una cosa, ¿verdad? Cuando acá dice graficadora, se refiere a una calculadora gráfica, cosa que no tenemos, ¿verdad? No tenemos una calculadora gráfica. Las que se usan por lo general son las gráficas Texas, que son, tengo entendido que son muy buenas. Yo nunca he tenido ninguna y pues es más que todo en análisis numérico que se necesitan, pero aquí en cálculo, esas partes donde nos dicen que necesitamos calculadora gráfica, pues vamos a ver cómo las logramos obviar o cómo las podemos pues sustituir por otra herramienta, por ejemplo GeoGebra, que pues nos ayuda a hacer las gráficas, que es lo que necesitamos aquí. Bueno, en este caso vamos a hacer este ejemplo, sería nuestro segundo ejemplo. Vamos a cambiar de notación para ver cómo habría que hacerlo. Entonces, ejemplo. Aquí lo que vamos a hacer es cambiar de notación. Siempre vamos a aplicar las mismas propiedades, pero vamos a utilizar una notación distinta para poder acostumbrarnos, ¿verdad? Entonces, vamos a decir encuentre. Y acá tendríamos la derivada con respecto a la variable y de 2y más 1 sobre, y acá en el denominador tendríamos 3y más 4. Así que acá tenemos 3y más 4. Bueno, vamos a resolverlo. Entonces, con la solución. ¿Cómo haríamos este problema? Pues la respuesta se encuentra fácil si nos vamos a este teorema. En este teorema nos indica cómo es que hay que proceder. Ahora, la notación de este teorema es un tanto diferente, pero recordemos que aunque la notación cambie, el significado sigue siendo igual, sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a aplicar este teorema, pero adaptándolo con la nueva notación que estamos observando. O sea, no es tan nueva porque de hecho en clases anteriores habíamos definido que hay como 4 tipos de notación por lo menos que son las que mencionamos. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a aplicar este teorema y vamos a decir lo siguiente. Sería la derivada con respecto a y de esa expresión, la derivada con respecto a y de, y ahí tengo 2y más 1. Y en el denominador, vamos a ver, en el denominador tengo 3y más 4. Sería igual a lo siguiente. Bueno, según la fórmula es la derivada del numerador, entonces sería la derivada del numerador, que en este caso es 2y más 1. Ahora, esto de acá lo voy a colocar entre paréntesis, bueno, entre corchetes, perdón. Aquí abrir corchetes. ¿Por qué? Porque a veces puede surgir algún tipo de confusión. Por ejemplo, si yo colocase la derivada con respecto a y de 2y más 1 y acá coloco entre paréntesis 3y más 4, pareciera que estoy derivando toda esta expresión, pareciera que estoy derivando todo esto, ¿cierto? Cosa que no está sucediendo en este caso. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de confusiones que pueden llegar a darse. Así que hay que proceder con cautela en este tipo de problemas y hay que diferenciar muy bien lo que está sucediendo. Entonces, lo que estamos derivando es solamente esta expresión que es el numerador, nada más. Por eso voy a colocar esos corchetes para que no nos confundamos y pues en ese caso para también que no evitemos equivocarnos. Luego esto sería multiplicado por el denominador, que es 3y más 4, menos la derivada del denominador, que el denominador en este caso es 3y más 4,
nuevamente voy a hacer esto para pues indicar que la derivada solamente la estoy aplicando a esta expresión. Multiplico acá por 3y más 4. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, resulta que, vamos a ver, aquí colocamos esto y abajo va el denominador elevado al cuadrado. Entonces sería 3y más 4 elevado al cuadrado. Recordamos la propiedad de linealidad de la derivada. Significa que puedo distribuirla sin ningún problema. Entonces puedo distribuirla aquí sin ningún problema. Ahora, ojo acá, ¿verdad? Que hay que ver cuáles son las fórmulas que vamos a estar utilizando. Entonces aquí luego esto me quedaría, coloco corchetes acá, la derivada de y de 2 por y, derivada con respecto a y, luego más la derivada con respecto a y de 1, todo esto multiplicado por 3y más 4, menos, corchetes acá, la derivada con respecto a y de 3y, más la derivada con respecto a y de 4. Cerramos aquí. Esto multiplicado por 3y más 4. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Sucede ahora lo siguiente. Bueno, en el denominador vamos copiando lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí copiamos lo mismo. Ahora, sabemos que la derivada de una constante es igual a cero. Entonces, esto de acá es una constante. Esto de acá también es una constante. Entonces, ambas derivadas van a ser iguales a cero. Entonces, esto es cero y esto también es cero. Entonces, 0 y 0. Ahí lo tenemos. Bueno, vamos a continuar aquí y acá que sería igual a esto, pues sería igual a la derivada. Aquí puedo sacar este 2 hacia afuera, lo puedo sacar, es una constante. Entonces sería la derivada con respecto a y de y. Bueno, no me queda mucho espacio, así que mejor paso a la siguiente diapositiva. Como íbamos diciendo aquí, esto sería igual. Saco el 2, la derivada con respecto a y de y. eh, Vamos a ver aquí, más cero por 3y más 4. 3y más 4 menos, acá corchetes, 3 por la derivada aquí con respecto a y de y menos cero, más cero, perdón, más cero por 3y más 4. Perdón, aquí parece que me equivoqué en algo. Este es derivada del numerador por el denominador menos derivada del denominador por el numerador. Aquí es 2y, no sé por qué puse eso. Aquí es 2y más 1, ¿cierto? Aquí es 2y más 1. Por la fórmula. 2y más 1, 2y más 1. Entonces, derivada del numerador por el denominador menos derivada del denominador por el numerador entre el denominador al cuadrado. Bueno, ahí está. Ahora vamos a ver aquí. Acá me quedaría eh, más cero. Y acá 2y más 1.
entre el denominador al cuadrado, ¿verdad? Que el denominador al cuadrado es 3y más 4 al cuadrado. Entonces acá me iría en el denominador 3y más 4 elevado al cuadrado. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sabemos que la derivada en este caso sería igual a 1 por, bueno, ya lo sabemos porque ya hemos derivado x, y entonces cuando derivamos y, justamente la misma lógica. Entonces, al derivar estas expresiones de acá, que son las mismas exactamente, la derivada de esto es 1. La derivada de esto es 1 y la derivada de esto también es 1. Eso porque, recuerden, tengo la derivada de x a la n con respecto a x, eso es igual a n por x a la n menos 1. Si cambio la variable, entonces si yo derivo esto así, y a la n, también aquí sería n por y a la n menos 1. Entonces es la misma idea, lo que cambia solamente es la variable, pero la fórmula no cambia, no varía. Entonces se conserva. De este modo, lo que va a pasar aquí es lo siguiente. Va a pasar que esta expresión se me va a transformar en la que estamos a punto de copiar aquí. Esto sería 2 por 1. Recordemos que estamos sumando un 0. El 0 no aporta en nada, entonces como que no sumemos nada. Acá 3y más 4 menos, aquí igual, ¿verdad? Aquí tenemos 3 por 1 más 0, como que no aporten nada. Y acá 2y más 1. Y en el denominador tenemos, pues no cambia, ¿verdad? Tenemos exactamente lo mismo. Tenemos 3y más 4 al cuadrado. Bueno, aquí esto sería igual a 2 por 3y más 4 menos 3 por 2y más 1. Así que acá tendríamos 3y más 4 al cuadrado. Acá distribuyo, ¿verdad? Tal cual lo hemos hecho siempre. Ya se nos acabó el tiempo, solamente termino este ejercicio y paso la lista para que podamos retirarnos. Entonces aquí sería 6y más 8 menos, aquí sería 6y menos 3. Todo esto sobre 3y más 4 elevado al cuadrado. Entonces aquí notamos que se me va a cancelar esta componente con esta, porque son iguales, nada más que opuestos, y me queda 8 menos 3, que es 5, ¿verdad? Entonces aquí el resultado final sería 5 sobre el denominador, pues no cambia, el denominador se conserva, y en el denominador, en este caso, sería 3y más 4 elevado al cuadrado. Entonces aquí, este sería el resultado, este que tenemos aquí. Bueno, y este sería el último problema del día de hoy.